Muy buenos días, compañeras, compañeros, gracias por acompañarnos en este evento que sin duda marca la historia de la transformación en Sonora y en la que el PT es parte fundamental. Procedemos a presentar a quienes nos honran con su presencia en la mesa del presidio. Doctor, bienvenido a la casa del PT. Doctor Alfonso Lazo, bienvenido. De igual manera, damos la bienvenida a la comisionada política nacional, nuestra amiga y compañera Magdalena Núñez. Bienvenida. Un gran amigo y que sin duda ha sido parte fundamental del desarrollo del PT en Sonora, Ramón Ángel Flores Robles. Muchas gracias a nuestra representante ante el Instituto Estatal Electoral, Ana Patricia Briceño Torres. Muchas gracias. Para continuar, cedemos el uso de la voz a nuestra comisionada, Magdalena. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros. El día de hoy me siento muy honrada de venir en la representación de la Dirección Nacional del Partido del Trabajo, en especial de nuestro coordinador nacional, el profesor Beto Anaya, como lo conocemos todos de cariño, quien por mi conducto le manda un saludo muy especial, con la amistad que sabe nuestro candidato que le tiene y el aprecio que le guardamos, y con la imposibilidad hoy de estar aquí con todos nosotros, pero con el compromiso, nuestro candidato, de que estará acompañándote en el arranque de campaña. Ese ya es un compromiso del profe Beto, de estar aquí con todos ustedes. Decirles también que para el Partido del Trabajo es un honor contar con un candidato a gobernador como lo es el doctor Alfonso Durazo. ¡Bravo! Con una gran trayectoria, un hombre que ha estado en los momentos más trascendentes en nuestro país, no solo en su tierra que es Sonora. Quienes lo conocemos, porque quiero compartir con ustedes que fuimos compañeros diputados en la 62 legislatura, sabemos de su capacidad, sabemos de su compromiso, sabemos de su amor, no solo por su tierra, sino por este gran país que es México. Por ello, en el Partido del Trabajo estamos seguros de que vendrán nuevos tiempos para Sonora y que la transformación será de la mano de nuestro candidato, quien será el gobernador de Sonora, de la mano de Bienvenido, Alfonso. Estamos ciertos de que juntos haremos una nueva historia en Sonora. Muchas felicidades. Muchas gracias, compañera comisionada. Agradecemos también la presencia de los diputados locales, diputados federales, alcalde, alcaldesa que nos acompañan, y por supuesto de la fuerza y la estructura que tenemos en cada rincón de Sonora. Procedemos entonces a firmar el registro de la candidatura a la gobernatura.
iniciará la toma de protesta como candidato a la gobernatura por parte del PT. Compañero Alfonso Durazo, protesta asumir la candidatura por el Partido del Trabajo al cargo de gobernador del estado de Sonora, desempeñándola con lealtad, eficiencia y patriotismo, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Sonora, los ordenamientos legales en materia electoral, los estatutos y demás documentos básicos del Partido del Trabajo, así como los ideales y principios de la Cuarta Transformación. Sí, protesto. El pueblo de Sonora y la justicia se los demanden. Muchas felicidades. Gracias. Pues continuamos cediendo el uso de la voz a quien de la mano del Partido del Trabajo en Sonora será quien le dé rumbo y una verdadera transformación a Sonora. Doctor Alfonso Durazo, bienvenido y adelante. Jóvenes, permítanme. Bueno, primeramente agradecerles esta honrosa responsabilidad que ponen en mis manos. Tengan ustedes la certeza de que sabré cumplir con ella y que honraré en esta candidatura todas las demandas y toda la lucha histórica que el Partido del Trabajo ha tenido en nuestro estado y en el país. Cumpliré con honor la encomienda que hoy ponen en mis manos. Gracias a Magdalena, gracias por estar acá, compañeros, fuimos compañeros diputados, nada más para que vean con quiénes me he andado codeando yo en mi vida. A mi estimadísimo Ramón Flores, debo reconocer que ha hecho un trabajo político extraordinario en el estado. Un gran operador político. Ana Patricia y a todos ustedes, está aquí nuestro amigo Jaime Moreno Berry, compañeras, compañeros diputados, estimado Siri, y todos los liderazgos de cada uno de los municipios que sé que están aquí representados en esta reunión. Es para mí un honor recibir esta responsabilidad que ponen en mis manos. Quiero decirles que me he preparado toda mi vida para esta tarea. Como saben, soy de Bavispe. Me forjé en el Sonora profundo. En ese Sonora profundo forjé mi sensibilidad y mi compromiso social. He trabajado desde que tengo memoria. Empecé piscando algodón, cosechando alfalfa, trigo,
y lo que ustedes se imaginan. Nada fuera de lo común, debo reconocerlo, para un niño de Bavispe. Y eventualmente nada fuera de lo común para un niño de las áreas rurales de nuestro estado. Barbeché, me tocó barbechar con caballos, con mulas. Poco tiempo después, mi padre se haría de un tractorcito por ahí que en los pueblos ingeniosos como son, le llamaron el chilicote por su color atípico. Casi un color, fíjense ustedes, casi tetista. Tengo que platicarles estas cosas porque luego no se sabe. He trabajado y estudiado invariablemente. En la secundaria, no sé por qué lo han sacado de mi currículum. Antes obviamente me daba vergüenza, pero ahora con el tiempo se fueron convirtiendo en motivos de orgullo. Cuando yo llego, yo dejo a mi familia, a los 12 años salgo de mi pueblo porque no había secundaria. Mi madre, a quien que recientemente fue arrebatada por el COVID, siempre nos dijo que teníamos que salir a estudiar. Y ustedes se me van a estudiar y no sé cómo le van a hacer, pero yo no las quiero aquí en el pueblo. Si se quedan aquí, su destino es dedicarse a sembrar papa. Entonces, yo siempre tuve muy claro que debía de salir. No sabía ni a dónde, no sabía ni a cómo, ni cómo. La secundaria más cercana que había era Agua Prieta, ubicada. Debo decir que Agua Prieta es mi segunda tierra, porque ahí estudié en la secundaria y forjé parte de, pasé parte de esa etapa tan importante en la formación de una persona que es la adolescencia. En Agua Prieta estudié, les decía, la secundaria. También ahí trabajé en unos abarrotes que tenían la particularidad de contar con una carnicería. Y yo era cajero y en mis ratos libres asistente del carnicero. Pero un día el carnicero, que tenía muy buena voz, se inscribió en un concurso, en un certamen de canto, en un lugar ahí en La Paloma, que conocerán, dejó creo de existir, y ahí se juntaban los fines de semana la gente de los pueblos, y Juanito Somoza, no se me olvida, mi maestro carnicero, como no se me olvida ninguno de los maestros que he tenido en mi vida, y a los que tanto debo. Juanito Somoza ganó el certamen semanal, el mensual, el trimestral, el semestral y ganó el anual. Y no lo volvimos a ver en la carnicería. Lo perdió la fama. Y en la emergencia me responsabilizan a mí de la carnicería y estuve un año ahí como carnicero. Sé, para enriquecer mi currículum, destazar una res con corte americano. Al terminar la secundaria, siempre tuve necesidades económicas. Crucé la línea, había en aquel tiempo un hoyo que cerraban y abríamos. Bueno, ahí me crucé del otro lado, en la calle Internacional y Avenida 15. Del otro lado me esperaba una de mis primas con su carro. Nos fuimos a Tucson y empecé a trabajar allá
como haciendo lo que hacemos todos aquellos que llegamos por primera vez a Estados Unidos. En aquel tiempo se nos llamaba mojados, ahora son migrantes. Lavar carros, lavar platos, tirar basura. Ahí estuve los 3 meses antes de incorporarme a la prepa, aquí en Hermosillo. Hago un paréntesis aquí para decirles, no es el mío, hago un paréntesis para decirles por qué el honor, por qué siento ahora con orgullo todas esas cosas. Porque cuando llego a Agua Prieta de Bavispe, les habrá pasado a algunos de ustedes, no se hagan, me preguntan, ¿y de dónde eres? Y yo, pues con la ingenuidad y el orgullo, les digo, pues de Bavispe, pues chero. Y fui el chero los 3 años. Y cuando vengo a Hermosillo, enfadado de ser el chero de la escuela, aunque habíamos muchos otros, me preguntan en la preparatoria, ¿y de dónde eres? Y yo les digo, pues muy orgulloso de Agua Prieta, pues chero. Entonces dije, afuera con todos esos prejuicios, y ahí me convertí en un orgulloso originario de Bavispe. Y así como soy orgulloso originario de Bavispe, soy orgulloso de haber sido carnicero y de haber sido mojado 2 veces, porque al terminar la prepa está en huelga en la UNAM y me voy a Estados Unidos nuevamente. Ahí me voy 1 año, porque la huelga esa fue eterna en la UNAM y en Chapingo, en todos lados. Regreso cuando se abre la UNAM. En realidad yo estaba buscando, a mí no me importaba qué carrera estudiar. Yo lo que quería era encontrar los medios para continuar estudiando. Y yo había pensado en Chapingo porque tenía un internado que no cobraba. Y para mí eso era, yo no podía darme el lujo de esas sutilezas de la vocación profesional. No, mi prioridad era la sobrevivencia económica. Pero Chapingo se retrasó, entro a la UNAM, estudio a estudiar ingeniería civil, estudio 8 semestres y al mismo tiempo, por conducto del hermano de un amigo, compañero de aula, entro a trabajar en la Secretaría de Gobernación como mensajero. Y ahí, para mí no existía no hacía en la vida ni la Secretaría de Gobernación, ni el presidente de la República, menos la vocación política. Pero ahí empecé a crecer de manera progresiva, pero permanente. Y ahí me quedé 10 años y terminé a los 10 años como subdirector de televisión, que era un área muy importante. Luego todas esas áreas se fueron desdoblando y redujeron su relevancia. ¿Qué tan importante sería que 15 años después, es decir, a los 25 en el servicio público, regreso a la Secretaría de Gobernación, pero ya como coordinador general de comunicación social, que era el área donde yo 25 años atrás había comenzado como mensajero. En aquel tiempo, cuando yo inicié, éramos 60 trabajadores, incluidos los mensajeros, y yo llego a Gobernación 25 años después, eran 800. O sea, esa es la forma desproporcionada como ha crecido el gobierno. Ese no es el tema de ahorita. Ahí inicié una larga carrera, recorrí 10 dependencias abajo, recorrí otras 10 dependencias en el proceso de ascenso y recorrí 10 dependencias en los altos niveles.
desde presidencia, Sedesol, la dirigencia del PRI, educación pública, fui secretario general de Desarrollo Social en el gobierno de la... Entonces era departamento del Distrito Federal, y de esa Secretaría General se desdoblaron 4 secretarías. Ahora está servicios médicos, cultura, deporte, todo eso dependía del área. Yo era muy joven. Y por supuesto, lo importante, aquí, fuera del anecdotario, que la verdad, pues gracias por darme la oportunidad de compartirlo con ustedes, lo que marcó mi vida fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. O sea, de quien, como ustedes saben, fui secretario particular en el PRI, Sedesol, y durante la campaña presidencial hasta el día de su asesinato. Y cuando yo vi la cobardía de los ex correligionarios de Luis Donaldo, yo dije, yo no puedo estar aquí. Y renuncié. Pero renuncié con el compromiso de mandarlos, y el otro, de sumar. Gracias por entenderlo. Esto, estamos entre buenos entendedores y ustedes saben a dónde quería mandarlos. Pero ahí lo más importante es que hice el compromiso político de sumar mi esfuerzo a todo proyecto de cambio en el país, porque nuestro país requería pasar urgentemente por un proceso de transición política hacia la democracia particularmente. El poder no podía seguir disputándose a balazos, particularmente el poder presidencial, que no casualmente había llevado a la tumba a Luis Donaldo, pero antes en desuso desde 1924, desde el asesinato de Obregón. Y así llegué luego a Los Pinos. Permítanme omitir el acompañamiento, por favor. Nuevamente estoy ante buenos entendedores y renuncié un par de años después, porque informado como estaba, tuve conocimiento antes que el resto de los mexicanos que lo que estábamos haciendo en Los Pinos no tenía nada que ver con aquello que habíamos ofrecido en campaña a las y los mexicanos y que había generado su respaldo electoral para garantizar la alternancia. Me sumo al proyecto de Andrés Manuel del 2005. Recuerdo, tuvimos un par de encuentros y uno de ellos en casa de don Julio Scherer García, el fundador de Proceso. Y ahí me acuerdo que le dije a Andrés Manuel que no. Y me dice, ¿y por qué no? Si toda tu vida pues, ha estado en el ámbito público. Estoy hasta el tope. Finalmente, si había renunciado al PRI y había hecho el compromiso ante mí mismo de sumar mi esfuerzo a un proyecto de cambio, dije, aquí está. Me sumé al proyecto. Ahí recuerdo perfectamente a Jaime Moreno Berry en aquellas movilizaciones que hacíamos para Reforma, para el Zócalo. Ahí, toda esa parte. Fui candidato en 2006 de la Alianza por el Bien de Todos, fui diputado en 2012, fui presidente de Morena del 15 al 18 y fui candidato al Senado el 2018 también. Y en todas estas etapas, el 6, el 12 y el 18, fui coordinador
de la campaña de nuestro candidato López Obrador aquí en Sonora. Así es que aquellos que nacieron en cuna de seda y que nos alimentaron con cuchara de plata, difícilmente tienen algo que decirme sobre el sentir de las y los sonorenses. Vengo, como les decía, ahora sí, orgullosamente del Sonora profundo. Ahí forjé mi sensibilidad y compromiso. He tenido invariablemente una política de puertas abiertas. Quien ha tocado mi puerta la ha encontrado invariablemente abierta, cuando he estado abajo y particularmente cuando he estado arriba. Contesto, me reporto invariablemente. Muy pocos lo hacemos. Yo lo hago invariablemente, así sea a la 1, 2, 3, 4 de la mañana. Pero invariablemente me reporto, así sea para decir que no. Tengo una vocación de servicio. En una sobrevaloración de mí mismo, podría decirles que solo sirvo para servir. Y con esa vocación busco ser gobernador de mi tierra con el respaldo del PP. Y ya que los mencioné, al Partido del Trabajo, como que me gusta acercarme por acá, me gusta acercarme. Miren, el proceso de negociación para esta candidatura común en la que vamos, en la gubernatura y en las diputaciones, fue un proceso largo. Yo les digo una cosa, yo no solo aspiro al respaldo del PP para ser gobernador, yo aspiro al respaldo del PP como un aliado de gobierno. No solo no solo quiero que me ayuden a ganar, quiero que me ayuden a gobernar. Toda aquella que sume su esfuerzo comprometido en este proyecto, desde ahorita les digo, quien ayude a ganar, le pediré que me ayude a gobernar. Y no es un acto de generosidad que la tengo, es un acto de necesidad. En el PT, para fortuna de nuestro movimiento, forman filas mujeres y hombres extraordinarios. Y mi gobierno va a necesitar de su sensibilidad y de su compromiso. Tienen una historia de lucha, demandando respuestas del gobierno a las necesidades
de sus representados. Representados bien como legisladoras, legisladores, pero históricamente como líderes sociales, como lideresas sociales. Y ahora estamos frente a una oportunidad histórica que no se da sino en una generación. Y no debemos desaprovecharla. Sería una irresponsabilidad que lo hiciéramos. No tenemos derecho a quitarle a las y los sonorenses la posibilidad de impulsar desde ya un proceso de transformación en Sonora. Por eso, ante la representación nacional y estatal, ante las y los consejeros estatales del Partido del Trabajo, ante sus delegados municipales, les pido que hagamos un esfuerzo por ir juntos también en las presidencias municipales. No es fácil, pero si no perdemos de vista que el objetivo prioritario es la transformación de Sonora, ni siquiera la gubernatura. Ojo, la gubernatura, el gobierno es un instrumento, y como todo instrumento puede utilizarse para bien o para mal. Un bisturí puede hacer la más eficiente y limpia operación y salvar una vida, pero también un bisturí puede lastimar a un ser vivo. Nosotros queremos recuperar el gobierno que ha estado históricamente por décadas al servicio de un grupo de poder político que con el tiempo y en virtud de la corrupción se volvió grupo de poder hegemónico y que al cabo del tiempo llegó a ser lo que ahora es un grupo de poder político y económico hegemónico que tiene la capacidad para subordinar al gobierno. Por eso nuestro objetivo de recuperar el gobierno convertido en instrumento para ponerlo al servicio del interés general, particularmente del interés de quienes pasan el día con el sudor de su frente. Ya le toca a la gente, ya le toca a quienes han carecido de todo. El Estado, que fue estelar entre los fronterizos, hoy es el último. No nos gusta, lastima la información, pero la estadística es irrefutable. Diga lo que diga la propaganda gubernamental. Somos el último en inversión extranjera. Somos el último en exportaciones. Somos el último en generación de empleo. Somos el segundo. Somos el primero en corrupción entre los estados fronterizos. Somos de los primeros en corrupción a nivel nacional. Ahora, el declive de la economía se explica por la pandemia. Pero en 2019, cuando no había pandemia, la economía del estado decreció en 0.9%, mientras Chihuahua crecía al 3.6% y Coahuila lo hacía al 3.2%. No obstante que esos estados
no cuentan con ninguna de las ventajas comparativas que tiene Sonora. ¿Qué diera Chihuahua por un resquicio de una playa pedregosa de los 1100 kilómetros de litoral que tiene nuestra tierra? ¿Qué diera Coahuila por encontrarse en la cuenca del Pacífico, que es la cuenca de mayor dinamismo comercial del mundo? ¿Qué diera por contar con uno de los 20 puertos, fíjense ustedes, que tiene Sonora? Ni lo sabía. 20 puertos, uno de altura, Guaymas, el resto de pesca y turismo, pero son puertos. ¿Y qué es lo que ha hecho la diferencia en la economía? La corrupción y la subordinación del gobierno a los intereses de un grupo de poder político y económico. Eso se tiene que acabar. A nivel nacional, 20 estados mejoran su inseguridad, su seguridad. 20 estados mejoran su seguridad. 3 permanecen estables. Perdón, 8 permanecen estables. Y en 3 suben. Uno de ellos, Sonora. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Lo que explica la inseguridad en nuestro estado es la ausencia del gobierno estatal. A nivel nacional se organizó el Gabinete de Seguridad que preside diariamente el presidente de la República, todos los días de 6 a 7. Y a nivel estatal se organizaron mesas similares. En promedio, los gobernadores asisten el 49.2% a la presenciación, que no es a la 1, el registro es a las 12. Pues esta es casi una recomendación de que me calle. Válgame. Ahora sí que, como dirían en mi pueblo, válgame Dios, tan a gusto que estaba yo. Cierro 2 minutos. El gobierno del estado va a hacer lo que siempre ha hecho: tratar de dar continuidad al partido en el poder, y va a utilizar todos los recursos indebidamente a su alcance para conseguir ese objetivo. Lo único que puede detener la manipulación electoral es una estructura eficiente de promoción y defensa del voto. Yo les pido que su aportación fundamental sea la construcción de esa estructura y defensa del voto, porque no estamos para que nos roben o nos compren un solo voto. Y yo quiero contar con su compromiso. Quiero irme de aquí con la certeza de que vamos juntos. Y vamos juntos significa pensar con una visión aliancista. Los términos del acuerdo no le dan al PT nada, ni le quitan a Morena nada. Nos hemos puesto de acuerdo para dividir espacios políticos en donde vaya lo mejor de cada uno de los partidos que integramos esta candidatura común.
Y como les decía, quiero que hagamos un esfuerzo político sin precedente para conseguir que no nos estorbemos en las presidencias municipales. Porque si vamos por separado, vamos a regalarle el triunfo inmerecidamente a nuestros adversarios. Aquí, en Ramón y en la dirigencia estatal, y en cada uno de ustedes, hay sensibilidad y compromiso con el proyecto de transformación. Y les garantizo que en Morena van a encontrar el mismo ánimo. Y por mi experiencia, en el resto de los partidos de la candidatura común, puedo dar fe de que hay igualmente la mejor disposición. Pongámonos de acuerdo y vayamos juntos para que juntos, con ese esfuerzo, sin regateos, optimicemos nuestro esfuerzo para lograr la transformación de nuestro estado en los mejores términos y lo más pronto posible. La gente no aguanta. Tenemos que aplicarnos a atender las consecuencias de la pandemia, a reactivar la economía, a mejorar la seguridad. Y aquí la voy a dejar. Pero les digo a ustedes, hay un movimiento social, una demanda social de cambio. Estemos como partidos coaligados a la altura de las circunstancias. Hagamos el mayor de los esfuerzos por responder a ese anhelo histórico de las y los sonorenses, por tener por primera vez en su historia un gobierno cercano a la gente, representado por quienes hoy formamos este movimiento. Cierro diciéndoles a ustedes, tengan la certeza de que honraré las siglas del PT y que estaré a la altura de la responsabilidad que hoy generosamente me entregan. ¡Viva nuestro movimiento! ¡Arriba Sonora!